Juan Núñez. Compañeros y compañeras, ante todo, agradecer a las organizaciones integrantes del Comité o Coordinación Unitaria del 1 de mayo por escoger a la Asociación Dominicana de Profesores para que lea el texto unitario que nos llevó a hacer esta concentración marcha en este día histórico. Un conjunto de organizaciones sindicales, gremiales, profesionales, transportistas, feministas, populares, de discapacitados y discapacitadas, campesinas, defensoras de los derechos humanos, ambientalistas, del sector salud, de la seguridad social digna, de mujeres trabajadoras, juveniles, entre otras, nos hemos unidos para conmemorar un 1 de mayo unitario y combativo, con la determinación de continuar la coordinación en el propósito de generar una correlación de fuerzas favorables a la lucha de masas y las conquistas a favor de la mayoría que conforman el pueblo trabajador. Oportuna es la ocasión para rendirles homenaje a los mártires de Chicago que ofrendaron sus vidas en el 1886 luchando por la justa reducción de la jornada de las 8 horas de trabajo en vez de hasta 17 horas que le imponían los dueños del capital. El 1 de mayo es una fecha dedicada a la movilización mundial por la demanda más sentida de la clase obrera y la trabajadora en general, principalmente contra la explotación y la opresión de que somos víctimas de parte del gran capital y las oligarquías. Hoy, en el Día Internacional de la Clase Obrera, cuando en la víspera también se cumplen 57 años de la Revolución de Abril y la odiosa segunda intervención militar norteamericana, trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad nos unimos para rendir honores a los héroes y heroínas de nuestro pueblo y para combatir las élites que cargan la crisis sobre los pobres, aumentando las desigualdades y la exclusión social. En el Día Internacional del Trabajo, fecha en que conmemoramos la lucha de trabajadores en todo el mundo, declaramos que defenderemos nuestras vidas y las vidas de toda la gente del pueblo frente a la voracidad de las élites empresariales y la indiferencia gubernamental.
Exigimos que los señores dueños del poder económico y político paren la violencia contra la humanidad. Es violencia que trabajadores y trabajadoras con dinero depositado en las administradoras de fondos de pensiones, AFP, suframos carencias mientras que los banqueros se hacen más ricos con nuestro trabajo. No es mucho pedir que en medio de una crisis, trabajadores y trabajadoras tengamos acceso a una parte de nuestros fondos para solventar necesidades apremiantes que este sistema nos niega. Es violencia letal que nos obliguen a prepagar nuestro dinero a la ARS, a las ARS, que luego deciden con el excluyente plan básico quién tiene derecho a salud y quién no. Vale decir quién vive y quién muere. Exigimos no más plan básico, compañeros y compañeras. ¡No más plan básico! ¡Abajo la enfermedad! Exigimos la transformación ya a la ley 8701 y sea sometido, aprobado y aprobado el anteproyecto de ley que ha sido sometido por las organizaciones sociales del país. Exigimos que se cumpla la ley que consigna para los próximos años un 5% al sector salud. Rechazamos la política elitista a todos los niveles que encarece y privatiza los servicios de salud, aumenta el gasto de bolsillos de las familias, se abandonan los hospitales públicos mientras se le ofrece créditos y facilidades a la medicina privada. Esta política violenta y discriminatoria adquiere carácter dramático cuando una mujer embarazada es expulsada de un centro sanitario público y obligada a dar a luz en un camión. Esto es irracional, ¡en la camiona! inaceptable en un país ¡racista! con casi 3 millones de compatriotas residiendo en el exterior. ¡Racista! Además de hijo de la gran puta. Es inconstitucional violentar la libertad sindical a la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras formales e informales para ponernos en condiciones desventajosas y negarnos el derecho a un salario acorde al costo de la vida. Impulsar una reforma laboral para apropiarse de la cesantía y los derechos sociales conquistados por los sectores populares en décadas de lucha. Reclamamos libertad sindical, aumento salarial justo y respeto a los derechos humanos.
con salarios de miseria que no llegan a cubrir ni un 40% de la canasta básica. De lo poco que ganamos, tenemos que pagar muchos impuestos. En un modelo injusto, con la constante alza de todo cuanto consumimos, llámese alimentos, medicamentos, combustibles, entre muchos más. Si bien es cierto que la inflación que devora la capacidad adquisitiva de nuestros ingresos tiene una parte de explicación externa, ¿por qué el gobierno la agrava precisamente en estos momentos, quitando el subsidio eléctrico a los pobres y manteniendo los privilegios a los ricos? El gobierno tampoco toma medidas para enfrentar la especulación y las ganancias desmedidas de las élites capitalistas. Rechazamos la mal llamada alianza público-privada, donde el carácter del Estado se debilita mientras se fortalece lo privado, quitándole la oportunidad al Estado de garantizar los derechos de la ciudadanía. Exigimos el fortalecimiento y la priorización de la producción nacional, agricultura familiar, reforma agraria y la soberanía alimentaria. Demandamos un alto a los constantes atropellos con los desalojos abusivos, la destrucción al medio ambiente, contaminación y privatización del agua, no a la construcción de presas que agreden nuestra madre tierra, dañando la biodiversidad. ¿Por qué tenemos los pobres que seguir pagando a los que más tienen barriles, cofres, salarios y pensiones de lujo? Ante los arrebatos de derechos, los feminicidios y las constantes acciones de violencia de todas las naturalezas contra mujeres, niñas y adolescentes, urge la aprobación de leyes contra estos flagelos e igualmente la aprobación del Código Penal con la interrupción del embarazo por las 3 causales. El gobierno agrava la inflación, favoreciendo la voracidad de los grupos oligarcas tradicionales, en vez de dar pasos concretos para recuperar el dinero robado, como el de Catalina, como el de Punta Catalina, pretende entregarle este bien público con un fideicomiso inconstitucional. Y los mismos grupos empresariales responsables de la corrupción en el sistema eléctrico para que se beneficien sin haber invertido un solo centavo. Óigase bien, un solo centavo allí. Lo rechazamos con toda la energía. Lo mismo se requiere
Lo mismo se quiere hacer con el sistema de transporte, con corrupción y violencia por medio para rebajar el alto costo de la vida y los combustibles. Exigimos se incentive la producción nacional, las cooperativas, una reforma agraria integral, privilegiar la soberanía alimentaria y abandonar las políticas que pretenden entregar el patrimonio público a los privilegiados de siempre. El gobierno no puede seguirse escuchando en la pandemia, escudando en la pandemia y la situación externa para seguir crucificando a los pobres con más y más endeudamiento. Se dice que una política fundamental del gobierno es crear empleo de calidad, pero cuando los trabajadores y campesinos de la región más empobrecida del país proponen generar más de 12.000 empleos sostenibles, cooperativizando el ingenio Barahona, entonces se les responde con palos y despojando de sus tierras a sus humildes familias para beneficiar al consorcio azucarero central. Decenas de miles de empleos se pueden crear apoyando nuestras comunidades montañosas y campesinas, mitigando el cambio climático, protegiendo nuestra fuente de agua, bosques, ríos, incentivando las energías renovables. Pero el gobierno prefiere que obstruyen nuestras posibilidades de desarrollo sostenible, como son la Barri, la Belcon, entre otras mineras. Rechazamos la violación de la soberanía nacional para favorecer la voracidad e intereses de las corporaciones transnacionales y las estrategias de dominación de las élites norteamericanas. ¡Que viva el 1 de mayo! ¡Que viva la unidad de la clase obrera! ¡Que viva la unidad del pueblo!